alianza vieja con tu recuerdo de aquel momento en que te vi partir. Un nuevo sol saldrá para iluminar mi despedida. Bueno, un gran gusto estar en esa conversatoria junto con la María Soledad. No nos conocemos tan personalmente, creo, entonces me gusta mucho de que podemos en esta conversa conocernos más, porque nos hemos seguido, sí. Ambos somos teólogas, yo soy teóloga de tradición reformada de Holanda, estudié en Ámsterdam, vine en 2000 para mis estudios a Chile. Y en este año conocí a mi entonces pololo, en Chile se dice pololo, después volví a Holanda para terminar mis estudios y volví a Chile en 2005. Entonces estoy desde 2005 viviendo en Chile con una pausa. Y ahora estoy trabajando, bueno, he trabajado en diversas organizaciones, temas de teología y sociedad, de género y teología, de teología y ecología, y sobre todo este último tema tiene mi corazón en los últimos años, y ahora estoy trabajando en una fundación que se llama Otros Cruces, que hace cruces entre religión y política, o religión y temas en la sociedad en Latinoamérica. Entonces se me ha extendido un poco a nivel latinoamericano ahora mi foco de trabajo. Soy mamá, tengo dos hijos, un hijo de 12 y una hija de 10, y vivo en Santiago de Chile. Eso sería por mí. ¿Y tú, Sole? Hola Arián, también un gusto poder compartir contigo, aunque sea virtualmente. Yo soy chilena de Calera de Tango, a una hora afuera de Santiago, y llevo ya, este es mi 5.º año en Estados Unidos. Me vine justamente el año que ganó Trump las elecciones, así que llegué justo una semanita después de que lo nombraron presidente, y me vine a hacer mi magíster. Yo soy profesora de historia de origen, pero siempre he trabajado en temas pastorales y en organizaciones ONGs vinculadas con temas de justicia social, y siempre tuve como un interés por la teología, y en el fondo me vine acá a Estados Unidos a poder hacerle caso a ese interés y a ese deseo de estudiar, y hice mi magíster y ahora me quedé hasta el doctorado. Así que, pero espero, ojalá, aunque uno nunca sabe a dónde la vida lo lleva a uno, espero ojalá poder volver a Chile cuando termine mis estudios y contribuir allá a la iglesia chilena. Así que eso, pues el tema de este conversatorio es precisamente el tema de la migración, y acá nos preguntan si podemos contar un poquito de cuál ha sido el proceso de acogida en los países al que llegamos. Así que quizás puedes comenzar tú, Arián. Sí, bueno, yo creo que siempre cuando me dicen que soy migrante, lo tomo con todo, digo, soy migrante también, sobre todo cuando hablan de los y las migrantes de forma negativa. Y por otro lado, siempre digo que estoy en una situación diferente a migrantes latinoamericanos o migrantes negros, y que es muy importante eso porque yo fui a Chile por voluntad propia, por estudios. Nosotros teníamos en la Facultad de Teología una posibilidad de hacer un minor, como se dice, como un extra medio año afuera, en un país no europeo, para poder estudiar la teología desde otro punto de vista, desde otra cultura, de cómo otra cultura, otro continente, otras posiciones sociales influyen en la teología, y estudiar algo a partir de ahí. Entonces yo fui a Chile con esa posibilidad aventurera, con suficientes recursos económicos desde fondos de Holanda,
y con alguna preparación hecha. Entonces yo llegué a una casa de alguien y después fui a un seminario metodista donde me tenían una pieza y después, bueno, la llegada no fue tan positivo para mí porque yo había, creo, subestimado el impacto de la diferencia total de cultura y también de idioma. Yo había estudiado castellano en la universidad, pero es muy diferente el chileno cotidiano al castellano castizo de España. Entonces me costó mucho entender a la gente. Lo encontré todo muy feo. Eso es también, para ser honesta, de que no, y vine también a un barrio que no es tan bello en Santiago. Entonces, y no encontré muy bien mi camino, pero la acogida, porque yo fui en uno de los primeros días ya a la organización donde podía trabajar o me iban a acompañar en mi estudio, y desde entonces cambió. Entonces son la gente que al final también notó que estaba en mucha búsqueda, que no podía moverme muy bien y que estaba en una pieza sola en este seminario metodista. Entonces me dijeron, ya, mejor que vas a estar en una familia. Entonces había una mujer que me dijo, yo puedo arrendarte una pieza, mi hijo se ha ido y puedes vivir conmigo. Y eso me recuerdo que para mí fue muy especial y hasta tenía un poco de sospecha, porque en Holanda no es tan normal que gente abre su casa tan fácilmente, tan rápidamente a gente que no conoce. Entonces, igual fui y dije, lo puedo probar, no tengo nada que perder, y nos hicimos muy amigas. Y ella, yo creo que la gente que está dispuesto a ayudarte, a explicarte, sobre todo en el primer periodo, ella fue crucial, me ayudó en hablar, vimos teleseries juntos, hablamos mucho castellano, me explicó las micro, los recorridos de los buses. Me recuerdo que sobre todo para mí lo enorme de la sociedad. Holanda es un país muy pequeño y todo es muy pequeño a escala, también Ámsterdam como ciudad. Entonces Santiago fue para mí muy difícil de entender al inicio. Entonces eso me ayudó mucho a integrarme. Yo creo que la acogida entonces en las organizaciones donde estuve y después en las poblaciones donde iba a trabajar, más todavía, más humilde la gente, diría, más grande la acogida, para como ayudarme y también hacerme sentir seguro en algunos barrios que no son tan seguros para caminar sola, para decirlo así. Entonces tenían todo un sistema para hacerme sentir bien, y podía quedarme a dormir cuando era tarde. Entonces realmente eso me ha impresionado, la acogida que he tenido acá. ¿Y cuál es tu experiencia en Estados Unidos, Sole? Uf, como les contaba al principio, yo llegué justo cuando eligieron a Trump, entonces fue bien difícil eso, porque en el fondo, de hecho, antes de venirme para acá, mis amigos en Chile, cuando nos hicieron las despedidas y todo, se reían de nosotros como, hoy no van a poder saltar el muro que está construyendo Trump, y cómo van a llegar para allá. Y bueno, en ese sentido, claro, yo me vine con una visa, también con financiamiento para mis estudios. Entonces en ese sentido soy como una migrante muy privilegiada acá, porque no tuve que saltar un muro ni caminar por el desierto para llegar hasta acá, ni arriesgar mi vida, ¿no? Como es el caso de la mayoría de las personas que migran hacia Estados Unidos. Pero sí había un ambiente político muy complejo, muy difícil en relación a la migración, un presidente que cotidianamente hablaba mal de los latinos, mal de los mexicanos, y eso yo creo que fue bastante duro llegar a esa realidad. Si bien las personas concretas acá en la vida cotidiana nos ayudaron mucho y nos recibieron como con cariño y con acogida, había un clima político muy, muy complejo. Y por otro lado, yo creo que a mí, lo que más me ayudó cuando llegué fueron otras redes de chilenos y de personas latinoamericanas en general. Como que se da una afinidad muy grande. O sea, por un lado, los chilenos que están acá ya pasaron por lo mismo, entonces te ayudan en todo, desde eso, pues desde
cómo tengo que hacer para andar en metro, cómo me consigo un arriendo de un lugar, a dónde voy para tener tarjeta en el banco, como todo ese tipo de cosas, cómo, no sé, me compro un celular, cuánto cuesta, como que hay cosas cotidianas que uno da por hecho en su país de origen y que sabe cómo funcionan, que cuando llega a otro país, a otra realidad, no tiene idea, no tiene idea. Entonces, en eso, claro, como que sobre todo redes de otras personas de América Latina o personas que yo ya sabía que estaban acá, que quizás no conocía tanto, pero una vez llegando acá se convirtieron en mis mejores amigos porque me ayudaron a entender este país. Sí, eso podría decir. Sí, sí. No, es interesante. Yo también me recuerdo que en la organización donde yo trabajaba habían 2 holandeses y me recuerdo como cosas, estos primeros días que estuve aquí, que pasé por unas nostalgias tremendas y una desorientación muy grande, más que había esperado con toda la preparación. Y me recuerdo que iba caminando de mi seminario hacia el trabajo y pensé, esos son 8 cuadras y 8 cuadras en Chile, en Santiago, son larguísimos. Entonces nunca terminé, llegué tarde, que en Holanda es un pecado. Entonces dije, estaba en el camino así, haciéndome todas las excusas de por qué había llegado tarde en el primer día que nos iban a ver en el trabajo. Y me recuerdo que casi como llorando de desesperación después de 1 hora y media de camino, me llegué al trabajo, porque dije, si tomo un bus, no sé dónde voy a llegar, porque no puedo preguntar y los choferes no me dan como la paciencia para explicarles de que tengo que bajar en este momento y por favor que me indican. Entonces dije, mejor caminar. Esas cosas. Entonces, ahí llegué a esa oficina y había este amigo holandés y me preguntó en holandés, ¿quieres un café? Y me puse a llorar solo por escuchar mi propio idioma. Entonces, esa cosa entonces ellos también me han ayudado mucho. Ahora, yo no he buscado tanto el apoyo de holandeses en Chile en ese proceso. Después eran más bien los y las chilenos que me ayudaron más, quizás las redes latinoamericanas también para los migrantes son los mejores en ese sentido de ayudar. Por otro lado, creo que hay mucha solidaridad de ayuda, pero menos conciencia entre gente chilena de lo que significa migrar, como mucho menos experiencia de eso de moverse a un lado u otro. En Europa mucha gente viaja a otros países porque está más cerca también, entonces saben de otros idiomas y lo que significa. Entonces eso de hablar lento, de tener paciencia y eso lo he encontrado menos. Mucha solidaridad y ganas de ayudar y menos conciencia de lo que implica estar en un ambiente donde no conoces nada. Sí, pues. Claro, en mi caso yo siento que la cultura de acá es muy individualista, entonces, si bien, claro, y la universidad te da ciertos apoyos institucionales, como que tu vida privada es tu vida privada, y si no sabes andar en el bus, problema tuyo. Entonces, claro, ahí es súper clave la solidaridad de otros latinoamericanos, que te ayudan a entender. Ahora, pensando en la realidad de Chile, ¿por qué es importante, nos pregunta acá, por qué es importante acoger a los migrantes que llegan? Yo creo que, o sea, migrar, incluso para una persona privilegiada como yo, que como les decía, migré con todos mis papeles, migré con ya un lugar al que llegar a estudiar, a trabajar, con una institución que me acogió, con personas que yo conocía y todo, es un proceso difícil, porque uno deja atrás el mundo que le es familiar, que conoce, que entiende, y se tiene que meter en otro mundo. Y yo creo que, y uno también viene a aportar, pues, o sea, no viene solamente como a recibir, sino que uno es una persona con una historia, con capacidades, con talento, y por eso creo que es importante como ser acogido, por un lado para ayudarte a ese tremendo proceso de adaptación que es estar en otro país, y por otro lado también como a que eso que tú puedes aportar sea reconocido por el país que te recibe. Como les decía, claro, yo soy estudiante, entonces inmediatamente tuve una institución, un espacio en lo que yo traía era valorado, pero muchas personas que llegan a Chile a buscar trabajo,
que llegan en una situación mucho más desesperada, mucho más difícil. Quizás aún más la acogida es súper importante, aún más darles oportunidades es importante, porque son personas que tienen que reconstruir su vida. Claro, sí, no, y es traumático, creo eso, porque bueno, también hay mucha expectativa de que vas a un país donde tal vez está mejor, porque nunca, yo creo que la gente que migra forzadamente por situaciones de guerra o de desastre económico o cambio climático, que cada vez más ahora ocurre también por situaciones invivibles, inhabitables, así de donde vienen. Nunca creo que vas, si no es en nuestra situación privilegiado, así eligiendo y diciendo que quieres conocer a otra realidad, nunca vas porque quieres nomás. Es como, ahí es una cosa de buscar un mejor futuro y si no eres acogida, lo que pasa mucho, entonces el proceso se hace muy, muy difícil. Pero yo creo que la por qué necesita ser acogida, para mí es como obvio de que la gente, pero más difícil es como pensar de que cada uno puede ser migrante en algún momento. Que yo creo que es esa idea que es muy teológico también, de que estamos de paso en esta tierra, pero también estamos peregrinando y en este mundo globalizado cada vez más nos vemos en la necesidad o con el anhelo, pero más gente en la necesidad de tener que desplazarnos, de ir a otra realidad. Y eso también es una riqueza, porque te abre a lo grande y chico que es el mundo, a lo igual y diferente que somos, a conocerte más tú en el espejo de otra realidad. Yo creo que eso es una cosa muy bonito de la migración, pero solo se puede dar si las personas donde llegas están dispuestos a encontrarse contigo. Si no, entonces, en ese sentido, siento también que tú dijiste, como voy a las redes latinoamericanas, porque ellos me acogen, pero de alguna forma eso entonces impide, al menos en el primer momento para ti, que se hace ese diálogo entre lo diferente, ¿no? Entre la sociedad norteamericana y la sociedad chilena, y es conocido que muchos norteamericanos, por eso creo, no tienen mucha idea de cómo son las realidades afuera, porque no se encuentran con personas que les cuentan o no escuchan, no todos, por supuesto, no puede generalizar para nada, yo conozco muchos estadounidenses muy abiertos, pero cuesta culturalmente hablando. Y yo creo que en la migración eso es lo más importante, que o el migrante conoce más a sí mismo por encontrarse con otra cultura, entonces ahí te conoces a ti misma, tu identidad se pone muy claro, de repente, yo hago cosas así y aquí lo encuentran raro. Entonces, por primera vez ves a ti misma que haces cosas que normalmente eran lo más natural para ti. Y por otro lado, la otra cultura pueda aprender de que no es la única forma de vivir así, que hay muchas maneras. Yo creo que eso abre un horizonte muy grande y muy, muy, muy fuerte de tolerancia, de respeto, de poder también negociar y dialogar en las dificultades o las diferencias. Sí, lo que estabas comentando de eso de lo primero que dijiste de que cualquiera en este mundo, cualquiera puede ser migrante, creo que es súper importante porque si uno piensa, estoy así conectándolo con el Antiguo Testamento y con lo que nos pide un poco el testimonio bíblico, ¿cierto? Desde eso, desde el Antiguo Testamento en adelante está esta idea de, porque el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y en el fondo migró, se podría decir, ahora nosotros tenemos que ser hospitalarios con el migrante, ¿no? Entonces, recordar esa experiencia fundante de que yo también fui pobre, de que yo también fui oprimido, de que yo también, de que como pueblo éramos esclavos y fuimos liberados para irnos a otro lugar, hace que el pueblo de Israel tenga esa obligación que Dios le diga como un mandamiento casi, ¿cierto? Sea acogedor con
con el extranjero, con el huérfano y con la viuda, ¿no? Que son esas 3 categorías bíblicas. Y una de ellas es el extranjero, el distinto. Entonces, creo que eso es súper importante, como darse cuenta de que uno también puede llegar a estar en esa situación, y eso genera empatía. Y claro, sí, pues es verdad que acá, claro, es mucho más fácil conectarse acá en Estados Unidos al menos, para mí me fue más fácil y más natural conectarme con otros latinoamericanos, porque tenemos una cultura que yo siento que es más hospitalaria, y de hecho mis primeros amigos norteamericanos fueron amigos que habían ido a Latinoamérica, entonces que entendían un poco más y podían hacer el puente cultural. Pero es súper importante para uno realmente incorporarse a una cultura distinta, que esa cultura distinta se atreva a dar el paso de acogerte, de escucharte, de preguntarte de dónde vienes, de interesarse por ti, de apoyarte, y gracias a Dios hay gente que lo hace, y eso a uno le permite sentirse parte y armar su vida en otro lugar. Sí. Sí, sí, no, es muy... estoy leyendo ahora, viene una pregunta sobre el aporte de los migrantes en la teología y todo. Yo creo que es muy cierto lo que tú dices, de eso de la centralidad en el cristianismo, de eso, y que no es, tampoco es, ¿cómo se dice eso? Evidente que eso pase. Si los migrantes están muy maltratados, van a estar con esas imágenes y esa experiencia también frente a otros, ¿no? Yo creo que se ha visto, sobre todo también en el pueblo de Israel, que ser víctima de maltrato no siempre hace que tú trates mejor después a otros pueblos. Entonces creo que es muy importante también la experiencia que tú das, la recibes después de vuelta en otras partes, de alguna forma. Si creamos una cultura que hace esa confianza. Y yo creo que, bueno, como teólogas y en la religión, yo creo fuertemente que las iglesias, que son espacios gratuitos, donde uno puede ser, en mi experiencia en todos los países donde he llegado, porque he vivido también antes en Inglaterra un año, las iglesias han sido muy importantes para encontrarse, porque son espacios donde... por la fe misma, pero son espacios gratuitos, no estás ahí para trabajar ni para un fin donde uno puede llegar a tener la distancia, ¿no? O mantener la distancia, pero estás ahí porque el encuentro, ese encuentro con Dios, se realiza también en el círculo de la gente que se une. Entonces, creo que es muy importante que en las iglesias eso se hace, esa hospitalidad cristiana se muestra, o sea, se realidad de alguna forma. Y he escuchado de gente migrante que como la constancia de la misa en ese sentido en el mundo católico, que la religión también tiene como esas liturgias que dan de alguna forma un fondo común. La religión en ese sentido es muy global, ¿no? El cristianismo se encuentra en toda parte, pero otras religiones también por la globalización han migrado, entonces hay comunidades budistas, comunidades Brahma Kumari, Bahá'í y todo aquí en Chile. Entonces, si tú vas a esa comunidad, tienes un fondo común de alguna forma, pero que se expresa en mucha diversidad cultural. Entonces, tienes ese punto de partida que puede ayudar mucho a entrar y encontrarte con gente diferente, pero estas iglesias sí tienen que estar después de este fondo, deben estar con ganas de incorporar de alguna forma también cosas que tú puedas aportar. Y ahí lo que vemos en Chile con las otras culturas latinoamericanas que han llevado mucho baile y música diferente y maneras de expresar la fe diferentes a las iglesias que pueden ser muy ricas si la comunidad lo valora. Sí, yo creo que el rol de las iglesias es clave. De hecho, acá en Estados Unidos, y yo creo que en el mundo, hay muchas voces desde distintas iglesias y de distintas religiones que justamente abogan por la acogida a los migrantes.
cuando los estados están en un proceso de cerrar sus fronteras, de poner restricciones, cuando hay un discurso político de algunos actores que es muy antimigrante, muy prejuiciado en contra de las personas distintas, las iglesias como que proponen, yo creo, un discurso alternativo, o tienen el potencial de proponerlo. Acá en Estados Unidos son precisamente iniciativas de iglesia las que están haciéndose cargo de la crisis migratoria, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Entonces, con casas de acogida, espacios de apoyo a migrantes, por ejemplo, activistas que no solamente activistas creyentes, pero muchos creyentes que ponen botellas de agua en el desierto para que la gente que cruza no se muera de sed, ¿no? Entonces hay pequeños como actos muy concretos en los que las iglesias están involucrados de acogida que son fundamentales, y también este lenguaje común que tenemos. La liturgia en eso es súper potente porque a mí una de las cosas también que como que me sentía en casa la primera vez que fui a misa, por ejemplo, un domingo, porque entendía el lenguaje, porque si bien quizás era en otro idioma, que era el inglés, la liturgia tiene un ritmo que es común, tenemos un ritual que es similar, entonces uno como que se sienta en casa y se siente inmediatamente acogida por eso, pero también hay que dar un paso más, ¿no? Que es el que decía Arián, como de no solamente recibir a la persona y dejarla sentarse con nosotros en la comunidad, sino también ver que esa persona quizás tiene maneras distintas de vivir esa misma liturgia, otra música, otras prácticas, otros santos que veneran, otras imágenes, eso pues en la tradición católica los santos, la Virgen, son súper importantes. Entonces las comunidades se enriquecen cuando dejan entrar eso. Por ejemplo, yo participo acá en una parroquia en que hay una comunidad latina y una comunidad norteamericana, y no siempre nos juntamos. La comunidad latina tenemos nuestra misa en español, pero somos una misma comunidad igual, y somos una parroquia, y por ejemplo acá hay muchos mexicanos, y la devoción a la Virgen de la Guadalupe es súper importante, y la parte norteamericana de la comunidad ha logrado como adaptar también un poco y entender y acoger esa devoción y aprender de esa devoción. Entonces, creo que sí, porque es importante acoger, tanto con gestos concretos de ayuda, como en estas cosas más simbólicas, de cultura, de lenguajes, que también litúrgicas, espirituales, que también son importantes. Y solidarizar, a mí me pasó por el mismo hecho de que yo soy migrante acá, inmediatamente como que eso generó en mí una sensibilidad hacia otros migrantes, y sobre todo otros migrantes menos privilegiados que yo, y no sé, pues yo empecé a ir, ahora con la pandemia ya no he podido, pero iba 2 veces al mes a una cárcel acá en Estados Unidos, donde están personas esperando a ser deportadas, ¿no? A celebrar con ellos la liturgia del domingo en español, y estar cerca, a pesar de que quizás no podía hacer mucho por mejorar la situación de ellos, al menos el hecho de que una persona entrara a la cárcel, y un equipo, porque no era solamente yo, entráramos y acompañáramos ese domingo a ese grupo de personas que lo está pasando muy, muy mal, que pudiéramos rezar en su mismo idioma, juntos, ya es algo súper, súper importante para ellos. Entonces, como tener esos gestos cuando uno está del lado del que recibe migración es central, creo. Sí, y eso de repente puede tener incidencia política. Hay una experiencia en Holanda hace 2 años o algo así, que ha sido muy interesante, de unos amigos míos han estado involucrados ahí, donde habían entonces unos 400 niños que iban a ser deportados de vuelta porque habían terminado, o sus familias, porque había terminado su proceso de asilo, pero los niños habían nacido en Holanda y algunos ya tenían 10, 12 años, entonces nunca habían estado en sus países, pero por lo largo del proceso los querían sacar. Y ahí hay una ley en Holanda muy antigua que viene de la edad medieval, que dice que cuando uno está en una iglesia en culto o en misa, la policía no puede venir a detenerte para deportarte. Entonces en Holanda decidieron en una iglesia de hacer una culta continua, y tener esa gente adentro en la iglesia, esa familia que pidió ayuda de Armenia,
tenerla adentro y seguir con el culto. Y eso generó todo un movimiento en Holanda de pastores y pastoras de todo tipo, católicos y reformados, que vinieron a dar culto y a celebrar y a cantar día y noche, y lo hicieron como por 2 meses y cambiaron la ley, porque se llegó a ser como un caso tan importante que todos los testimonios de esta gente, entonces la iglesia puede ser un lugar donde estos testimonios y el dolor también que eso significa se visibiliza, y yo creo que eso es importantísimo. Sí. Bueno, eso entonces como una experiencia que ha sido muy, muy importante, y creo que las iglesias en Estados Unidos, de lo que yo sepa, y también en Chile, en algún momento más que en otro, pero han sido proféticos en ese sentido. Sí, acá existe todo el movimiento de las iglesias santuario, que es precisamente lo mismo. Como la policía no puede entrar en un espacio religioso, se usa muchas iglesias usan ese espacio para darle acogida a migrantes que sabemos que, no sé, pues que lo vienen a buscar para deportarlos o cosas así, y las iglesias ofrecen sus espacios para que esas personas se puedan quedar ahí, y como santuario, pues, un santuario que no es solamente un santuario, o sea, cómo se mezcla lo litúrgico y lo espiritual con lo humano al final, y cómo acoger es también proteger y ayudar concretamente a las personas. Sí, muy interesante. Bueno, nos preguntaron cómo estamos ahora, ¿no? En nuestro propio proceso de migración. Yo creo que ya estaba pensando anoche justamente, de como, oye, estoy casi mitad de mi vida ya viviendo fuera de Holanda. Entonces, en algún momento también es difícil volver, como que ya no soy holandesa tampoco. Cuando voy a Holanda, todos se dirigen a mí como holandesa, pero yo no sé de muchas cosas que han pasado ahí, y es como un proceso también de ajuste. A veces el ajuste de vuelta es más difícil que el ajuste cuando vas a otro país, porque crees que es otro país, pero cuando vuelves, después de tanto tiempo, la gente asuma que tú sabes, pero no es así, porque el mundo también cambia en su totalidad. Entonces, yo creo que yo nunca digo que nunca vuelvo. Siempre hemos dicho en mi familia con mi esposo, que es chileno, de que estamos abiertos a lo que la vida nos ofrece también, de ir juntos a otro país. Hemos ido 4 años a España. Ahí aprendimos mucho de estar juntos en otra cultura. Eso era bueno para nosotros también. Pero no veo tan fácil. Yo estoy bien en Chile. No veo tan fácil que volvamos, y mis niños son muy chilenos y todo. Entonces yo creo que me quedo. Sí, tengo que decir que he tenido otras etapas ahora de reintegrarme con el estallido social. Yo creo que la realidad en Chile ha cambiado mucho, y sobre todo la represión que se tiene ahora frente a los derechos humanos, la crueldad de la policía, todo eso me ha causado un nuevo choque cultural, para decirlo así. Nunca lo había vivido tan fuerte, y uno ha escuchado mucho de la dictadura y todo, pero y no es comparable tampoco a la situación ahora, pero es duro. Entonces yo noto que ahora hay una nueva adaptación que necesito, y que a veces sí anhelo de ir de vuelto a escaparme del país por la situación de no poder ir a la calle, de los gases lacrimógenos, y pandemia también es duro, porque uno no puede ir a su familia cuando quiera. Holanda ha estado cerrado y Chile ha estado cerrado por mucho tiempo, entonces la idea de que no puedes ir a tu familia a visitar a tus padres si se enferman ha sido espiritualmente duro también, como eso de tener que prepararte de que te puede tocar una situación dolorosa en que estás muy separado, a pesar de todas las posibilidades virtuales que gracias a Dios existen ahora, pero entonces siento que es un proceso continuo en ese sentido también, la migración y en ser migrante. Pero yo ya soy semi-chilena, entonces no creo que fácilmente vuelvo a Europa. Sí, en mi caso yo estoy de acuerdo contigo claro, yo llevo 4 años acá y Chile ha cambiado mucho en muy poco tiempo, y como que tengo conciencia de que si vuelvo a Chile, al Chile al que voy a volver va a ser muy distinto y que voy a tener que volver a adaptarme, ¿no? Uh-huh. Yo espero, y de verdad espero poder volver a Chile,
pero uno nunca sabe. También tener trabajo como teóloga y mujer es difícil, especialmente en América Latina. La Ariane debe saber eso mejor que yo, que está allá. Entonces siempre es tentador, no sé, pues si me ofrecen un buen trabajo acá, quizás me quedo, pero hay que ser como realista en ese sentido, pero en mi anhelo está siempre volver, y yo creo que aunque uno migre y lo acojan, eso es súper importante, sobre todo la gente que migra forzadamente, como uno donde está mejor, creo yo, es en su casa, es en su tierra, es con su gente. Y para mucha gente es un drama tener que dejar su casa, su gente, porque no tiene para comer, porque vive en una situación tan violenta que la vida se hace imposible ahí. Entonces siempre yo me doy cuenta con los migrantes en general, siempre está este anhelo de ojalá algún día poder volver, y que es un anhelo también un poco tramposo, porque precisamente si uno vuelve no va a volver a lo mismo que tenía antes. Eh, pero existe esa nostalgia. Y bueno, eso. Sí, creo que eso me resuena mucho lo que dice, y yo tenía como, me di cuenta en algún momento de estar ya unos años en Chile, de que iba a tener nostalgia constante como parte de mi vida. Entonces, que eso es un poco la realidad de los y las migrantes, es que donde estés tienes nostalgia, porque tienes amigos en la nueva realidad y amigos, sobre todo la gente, ¿no? Tienes amores, te enamoras de un país, de costumbres, de alguna manera de comer. Yo cuando vuelvo al avión a Chile siempre siento, sí, eso es la cultura latina, pero si vuelvo a Holanda tengo eso de que, sí, eso es Ámsterdam, ¿no? Como que ya no eres de un país o después de un tiempo, eres de dos mundos o de más mundos. Y creo que eso hace, por un lado, da entonces esta nostalgia eterna en tu existencia, pero también da posibilidad de puentes. Y yo creo que tenemos que ver a los y las migrantes mucho más que amenaza, que yo nunca entiendo muy bien, porque la diferencia siempre cuestiona, pero lo más importante es verlo como una riqueza de encontrarte con otros mundos, entonces y hacer puentes que son gente que vive entre distintos mundos y pueden entonces ser puente en las diferencias. Gente que ya vive mucho tiempo acá también pueden ayudar en eso, en los conflictos que siempre existen cuando llegan familias o muchas familias juntos a un nuevo barrio. Es muy bueno admitir que eso genera tensiones, pero que eso puede ser de gran riqueza, y quizás la gente que ha migrado desde hace mucho tiempo pueden ser también de puentes entre estos mundos, y esos puentes lo necesitamos más que nunca, y no solo entre migrantes, también entre gente de distintos barrios en Santiago, y de distintos, porque hay tantos prejuicios y tanta división. Bueno, el Fratelli Tutti lo dice, que necesitamos encontrarnos de nuevo, no vamos a salir de todas las crisis que estamos viviendo solos o segregados. Entonces creo que eso es muy importante también, y por eso agradezco mucho la invitación a este programa también como teóloga reformada a una organización católica para este bonito proyecto que hacen de una cuaresma fraterna, así, en que creo que lo que más nos hace falta ahora no es abstención de otras cosas, pero es más bien de encontrarnos, de buscar lo otro, lo diferente, y tratar de entonces sacar, tal vez abstenerte de tus prejuicios un momento y ver la realidad de otros, y preguntarte por la historia y cómo llega una persona a ser así o a actuar así, y preguntarlo y vivir más desde la curiosidad que desde el temor. Ya, pues entonces, para terminar, invitarlos a participar de la campaña de Cuaresma de Fraternidad, seguir la campaña en las redes sociales y en internet. Y claro, la Cuaresma tiene esta dimensión, ¿no? De salir al encuentro del otro. Cuando se dice que está el tema del ayuno, de la limosna y de la oración,
La limosna no es simplemente meter la monedita en la cajita, ¿cierto? Todos los años, que también hay que hacerlo, pero es precisamente preocuparme por la realidad del otro, preocuparme por la realidad de aquellos que lo están pasando peor que yo, preocuparme por el extranjero que está tocando nuestra puerta y acogerlo y abrirnos a su presencia. Cuando nos abrimos a los demás, nos abrimos también a Dios. Entonces, eso, pues quedan súper invitados a participar de esta campaña y gracias por invitarnos a nosotras a compartir nuestras reflexiones y nuestros testimonios. Oh, 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 por todas esas miradas que yo veo.